Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más en su canal favorito, otro canal de programación más. Y bueno, ¿de qué trata el video de hoy? Quería mostrarles algo bastante curioso que muchas veces no tenemos en cuenta en JavaScript. Y aunque es un tema tan común y al día de hoy, ya que tenemos JavaScript moderno, lo utilizamos muchas veces sin estar realmente consciente. Y de lo que les quiero hablar es de las funciones. Así es, las funciones de toda la vida que usamos, en este caso sería function, y le podríamos poner aquí una función y lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la forma en que declaramos es diferente en JavaScript. Tenemos las named functions o como se diga, funciones nombradas en español, y por otro lado tenemos las arrow functions. Pero, ¿qué son las arrow functions? Seguramente ya lo has usado o has escuchado de ellas, que es básicamente lo mismo, declarar una función, pero si te fijas, de una forma bastante diferente. Empieza así, vamos a hacer la misma suma, en este caso va a ser a más b, y usaríamos en este caso la flechita, el igual y el signo de mayor. Esto es una arrow, ¿no? Entonces por eso lo de arrow. Y aquí podemos hacer un return. Y bueno, en este caso la funcionalidad es la misma. Pero ¿qué de diferencia hay entre ambos? Te preguntarás. Bueno, lo veremos a continuación. Aquí yo ya tengo un navegador que, bueno, en realidad solamente queremos su consola. Y aquí vamos a estar visualizando algunos cambios. Vamos a probar esto. Por ejemplo, vamos a hacer un console.log de las diferentes funciones que, como dijimos, hace lo mismo, así que no necesitamos cuestionarnos nada más. Vamos a usar la primera, va a ser sum, y la segunda va a ser suma. Bueno, no, al revés. Vamos a sumar lo mismo, los mismos parámetros, y si te fijas, la primera da 9, la segunda da 9. Nada de especial, ¿verdad? Sin embargo, la primera diferencia que quisiera aclarar es el, la declaración, o más bien el orden de las declaraciones. Si se fijan aquí, acabo de subir el código y aquí les pregunto, ¿cuál creen que es el problema? Si es que hay algún problema. Bueno, en la programación estructurada o cómo se ejecutan las cosas es de arriba hacia abajo. Y lo que pasaría aquí es que primero intentaría mostrar algo que es la suma y luego por aquí abajo intentaría mostrar esto, pero todavía no lo hemos declarado, están declarado más abajo. Vamos a hacer la prueba antes de que les muestre en un ejemplo, control comentar, y más abajo vamos a declararnos una constante que bien podría ser una variable, pero por ejemplo name, y le voy a poner done con mayúscula porque es un nombre propio, y vamos a intentar imprimir esto mismo, name. Entonces, si te fijas, ya te está el editor diciendo, hey, ¿qué estás tratando de hacer? Aquí hay algo raro. Y aquí en el mensaje nos dice que no podemos acceder antes de su inicialización. Entonces, primero tendríamos que haberlo declarado y luego haber mostrado esto. Y ahora aquí mismo, no sé por qué me está mostrando eso. Name is deprecated. Bueno, eso sí que ya no estoy seguro, pero no nos está dando error en la consola. Como pueden ver, primero tenemos que declarar algunas cosas. ¿Sucederá lo mismo con la suma? Bueno, aquí no necesariamente porque las funciones son especiales. Y vamos a intentar ver si es que hay algún error. Fíjate que estoy tratando de imprimir el llamado de una función, pero declarada de esta forma. Entonces, si guardamos, imprime normalmente el 9. Pero aquí con las arrow functions sucederá lo mismo. Bueno, te invito a reflexionar un momento y decir alguna respuesta. Bueno, ya después de que ya te hayas cuestionado esta interrogante, vamos a probarlo. Guardamos y si te fijas, aquí está un error similar. No puedes acceder a sum, al arrow function, sin haber inicializado o antes de haberlo inicializado. Entonces, hay una pequeña diferencia. Pero bueno,
Es una ventaja, desventaja. La verdad es que no puedo decir realmente nada de eso porque dependerá de la situación. Pero algo que a mí que quiero resaltar es que en este punto, si te fijas, declarar esto, este sum, la arrow function, y declarar una variable es muy, pero muy similar. Lo que hacemos, como yo lo veo, también un poco de opinión personal, es que las variables, bueno, más bien las arrow functions, se vuelven como ciudadanos de primer orden. Es como si sería algo muy básico, algo como si, bueno, lo voy a decir un poco bastante, no sé, informal. Es como si cada variable fuese una personita más, pero las funciones declaradas de esta forma se me ocurre en mi mente cuando jugaba StarCraft, había unas naves que eran las Land Cruiser y me recuerda un poco a algo más que un ciudadano normal, sino alguien superior. Entonces, una función podríamos pensar que es algo superior, pero cuando la declaramos como una arrow function, se vuelve un ciudadano más. No hay realmente una diferencia. Y ya podríamos tratarlas de esa misma forma. A ver, te voy a mostrar un ejemplo más. Voy a mantener algunas cosas por aquí, pero bueno, este name sí que no sé por qué me marca de esta forma. Voy a pensar que el editor está mal o a lo mejor si le damos otra variable. Bueno, a lo mejor con name es una palabra reservada, no lo sé. Pero bueno, el ejemplo que te quiero dar sobre los ciudadanos de primer orden es, o sea, tampoco me lo he sacado de ningún libro, pero lo he escuchado en algún lugar, pero te voy a hablar solamente desde mi experiencia, así que tampoco quisiera que lo tomes como si fuese algo que es una ley, no, para nada. Ahora que podemos considerar a esta forma de declarar las variables como ciudadanos de primer orden, ya voy a borrar todo lo demás, es, imagínate esto, que voy a tener una, un array que va a ser de operaciones, operaciones en español, y va a ser un array vacío por ahora. Lo que voy a guardar en este array son las diferentes multiplicación, suma, resta. Vamos a, bueno, subtraction, ¿no? Subtraction, lo acabo de googlear, no lo viste, pero subtraction. Y a suma le vamos a decir, bueno, pues addition, addition. No sé si está bien en inglés, pero ya. No, no es lo importante para el video. Aquí ya vamos a usar solamente esas dos. Como ya yo lo veo como ciudadanos, como personas de a pie, puedo guardarlas como si fuesen un array. A ver, otra vez otro ejemplo antes de continuar. Imagínate Ana, dos variables, Ana y B de Bob. Son dos personas, son dos nombres de dos personas. Podemos crear un array que sea igual, A, B. Y si imprimimos esto más aquí abajo, podemos imprimir people. Vamos a comentar por ahora todo esto. Bueno, no va a haber ningún error. Vamos a dejarlo así. Guardamos, imprimimos y aquí nos imprime las variables como si nada, porque es algo que normalmente hacemos. No tiene nada de especial esto, ¿verdad? Pero ahora que estamos, ya lo dije, que estamos tratando de em, tratar a estas funciones como ciudadanos de primer orden, podemos crear nuestro vector de funciones. Entonces primero tendríamos addition y subtraction. Ahora, vamos a imprimir. Vas a ver que no, ¿qué crees que nos va a imprimir? ¿Va a ser algún error tal vez? La verdad es que lo descubriremos pronto. Como puedes ver, nos declara simplemente las funciones. Nos muestra, perdón, nos muestra las funciones, pero no las llama. No estamos haciendo ningún tipo de llamado, por eso no se ejecuta, o sea, no es tampoco tan raro, quiero decir. Por ejemplo, vamos a imprimir a la suma, igualmente nos va a imprimir la función. Aquí está. No, pero ya que lo estamos viendo desde otro prisma, podríamos, se me ocurre aquí, llamar a la primera función que es addition, porque está en la posición cero, porque lo acabamos de declarar aquí en el vector de
de funciones. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Si guardamos, solamente llamamos a esta, ¿qué creen que pase? Vamos a ver, nos imprime la primera, no hay nada. Pero ¿qué tal si quisiéramos llamar a esta función? Lo voy a declarar aquí en mi suma, por ejemplo. Perdón por mezclar el español y el inglés, pero solo por hoy. Solo por hoy. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos declarar esto, si quisiéramos usarlo, ya podríamos usar estos paréntesis y podríamos sumar, por ejemplo, 2 más 7. Y con esto ya tendríamos, después de hacer la operación, nuestra suma. Guardamos y aquí está, el 9. Ahora, si quisiéramos restarlos, pues podríamos usar en operaciones la que está en 1. Así que esto, en la posición 1, sería la sustracción, que aquí lo voy a corregir. Bueno, era la resta, así que vamos a guardar. Y si te fijas aquí, está haciendo la resta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te resulta interesante? ¿Te resulta curioso? ¿Ya lo sabías? Bueno, simplemente quería mostrar esa diferencia. Además de que, a ver, razones por las que usamos, esta sería una de las razones por las que usamos más las arrow functions de esta forma, porque es más cómodo. Si bien, de hecho, si nos fijamos, hagamos una comparación entre estas dos, es más largo declararlo de esta forma, pero se siente diferente. Y de hecho, hay casos en los que es todavía más sencillo. Por ejemplo, un ejemplo, y esto también ya no es tanto de la diferencia, sino del uso de la arrow function. Algo que nos permite hacer la sintaxis es que no necesitamos utilizar las llaves. Ojo, esto va a depender del caso. Y bueno, voy a copiarlo para que se ilustre mejor y voy a poner un 2. En la segunda versión va a ser una versión optimizada. No tanto por el código, o sea que no es que va a correr más rápido, sino que va a ocupar menos línea de código. Y podríamos declarar de esta forma. Lo que pasa es que cuando nuestra arrow function va a retornar algo, podríamos hacer que retorne directamente de esta forma, sin utilizar las llaves y sin utilizar la palabra return. Y es mucho más sencillo. De hecho, otro ejemplo podría ser, y van a ver que es mucho más corto todavía, sería square. Cuando elevas al cuadrado algo, no estoy seguro si se escribe así mi inglés. Se me olvida inglés. Cuando estoy solo, sé perfectamente inglés, pero aquí cuando grabo, se me olvida todo. Pero bueno, entonces vamos a hacer una función que nos devuelva el número al cuadrado. Entonces, como haríamos, hasta ahora conocíamos, vamos a tener un x y deberíamos retornarlo, return x y aquí por x, ¿no? Es lo mismo. Esto debería funcionar y de hecho se los voy a mostrar para que no digan que esto no funciona. Y aquí está. X, por ejemplo, el 5 por 5 me debería dar 25. Vean que aquí está funcionando bien. Y creo que todo lo demás ya lo puedo comentar para que no se confundan ni se entienda nada mal. Pero esto podríamos hacerlo más rápido. Ya vimos cómo, entonces vamos a usar esa misma técnica que cuando retornamos algo podemos ignorar todo eso y tendríamos eso. Y bueno, aquí un Square 2 lo vamos a poner porque es más óptimo. No a nivel de ejecución, sino en las líneas de código. Tengo que repetirlo por si se puede malentender eso. Entonces, aquí el resultado es el mismo. Ya podemos usar 5 otra vez y 25. Pero cuando en la arrow function, cuando tenemos solamente un parámetro, podemos ignorar las llaves. Entonces, fíjate que es más simple todavía y hay mucha diferencia entre ambas y es mucho más cómodo. Por eso muchas veces utilizamos más las arrow functions. Bueno, ¿qué te parece? Aunque algunos linters me parece que todavía te piden que tengas estos paréntesis, pero si es que no es el caso,
puedes utilizarlo, ¿no? Dependiendo si es que te parece más cómodo. Para mí me parece más cómodo así, al menos para el ejemplo. Y una diferencia más es que em, en las funciones el dis puede cambiar. No sé si conoces este dis, pero en realidad se refiere al contexto. No vamos a hablar del dis hoy, pero el contexto puede variar en las funciones named, en las funciones nombradas, pero en una arrow function no, siempre es la misma. Solamente para que lo tengas en cuenta. Ahora, esto no significa que deba de dejar de usar las funciones nombradas, así que hagamos una recapitulación al final con algunos puntos importantes. Por ejemplo, digamos, el primer punto es que, una primera diferencia es el orden, ¿no? El orden de la declaración, ¿vale? Entonces, ahí una posible diferencia. Una segunda que podríamos considerar sería el enfoque que le damos a las funciones. Tercero podría ser la sintaxis. Y cuarto, bueno, no lo hemos visto mucho, pero el this. El this. Por ahora se me ocurre esas diferencias, seguramente hay muchas más, pero bueno, el enfoque por si acaso que le damos, quiero aclarar esto, podría ser que vemos a las funciones como variables, entre comillas. Así que eso, simplemente quería mostrártelo, a ver si lo tenías en cuenta o si no. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si te ha gustado este tipo de videos, pues encantado de que dejes tu like o me gusta en el video. No sé si lo tenías en cuenta, si ya lo sabías, qué otras diferencias más podemos encontrar. Déjalo en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, espero te haya gustado el video en serio y te suscribas al canal y compartas a otras personas o comentes algo. Así que nos vemos en el futuro. Chau, chau.